En este video vamos a explicar cómo se utiliza la herramienta formato condicional con fórmulas. Para ello lo vamos a hacer a través de un ejemplo de un ejercicio. Por ejemplo, tenemos la siguiente tabla y se nos pide que por medio de formato condicional le podamos aplicar un color de relleno a las celdas de referencias pares. Las referencias de esta tabla las tenemos en la columna referencia. Entonces, para poder aplicar la herramienta formato condicional sobre estas referencias, de manera que le coloque un color de relleno automáticamente a todas las que son pares, pues el primer paso que tenemos que hacer es sombrear todas estas referencias. Entonces, vamos a sombrearlas y luego vamos a la ficha inicio y vamos a el botón formato condicional y vamos a ir a la opción nueva regla. Una vez que entramos en el cuadro de diálogo de nueva regla, nos aparecen varias opciones para crear reglas de formato condicional, pero en este caso lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por medio de una fórmula. Entonces, para ello vamos a hacer clic en la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, cuando damos clic acá se nos habilita la caja de fórmulas y la idea es que tenemos que colocar acá una fórmula de Excel que nos permite identificar cuáles referencias son pares y cuáles no son pares. Entonces vamos a partir del principio de que cualquier número que se divida por 2 y que el residuo de 0 es un número par. O sea, todos los números pares cuando se dividen por 2 siempre el residuo es 0. Entonces vamos a utilizar ese principio para hacer una fórmula matemática en la que podamos determinar si los números son pares o no son pares. Entonces, de lo que se trata es hacer una fórmula que me extraiga el residuo de la división de esta referencia entre 2. Entonces, si el residuo es 0 es par, si el residuo no es 0 es impar. Entonces, para ello vamos a utilizar la función residuo que tiene Excel. Entonces la fórmula sería igual residuo, abre paréntesis, vamos a colocar el dividendo, que sería referencia, ahí ya lo tenemos, y punto y coma, y ahora vamos a poner el divisor de nuestra división que habíamos dicho que es 2, cerramos paréntesis. Entonces lo que estamos diciendo acá es, en esta función es que extraiga el residuo de dividir lo que hay en la celda B10, que es la referencia 1, dividido entre 2. Entonces aquí le vamos a decir que si eso es igual a 0, si esta fórmula da 0, si ese residuo es 0, entonces esta fórmula me va a devolver verdadero, queriendo decir que el número sí es par. Pero si esa fórmula no es 0, es decir, si el residuo de esa división no es 0, entonces esta fórmula me va a devolver falso y entonces la herramienta formato condicional no le va a aplicar el color de relleno. Entonces, ya teniendo la fórmula, lo único que nos faltaría hacer sería que, así como está la fórmula, solamente estaría evaluando el primer número, que es B10. Pero como necesitamos que se evalúen todos los números, lo que vamos a hacer es vamos a quitarle el signo pesos al número 10, que recordemos que ese signo pesos es para fijar la fila o la columna. En este caso no queremos fijar la fila 10, entonces le vamos a quitar el signo pesos que está antes del 10 para que esta fórmula se pueda ejecutar no solamente sobre B10, sino también sobre B11, B12, B13, B14 y así sucesivamente hasta terminar en nuestro rango que hemos sombreado. Entonces, ya habiéndole quitado el signo pesos a nuestra celda B10, el signo pesos que quedaba antes del 10, entonces ya nos estamos asegurando de que esta fórmula se va a ejecutar no solamente para el número 1, sino para todos los números que vayan de ahí hacia abajo hasta terminar el rango que hemos sombreado.
Entonces decimos que si el resultado, si el residuo de esa división es igual a 0, como lo estamos expresando acá, esto me va a devolver un verdadero y hará que formato condicional le coloque un color de relleno. Si esto no es 0, pues entonces la fórmula me va a devolver falso y formato condicional no le va a poner color de relleno. Entonces, una vez tenemos ya la fórmula terminada, el siguiente paso es que le vamos a decir qué color de relleno le queremos aplicar. Entonces, para ello hacemos clic en formato, vamos a la pestaña relleno, le podríamos colocar un formato de número, formato de fuente o bordes, pero solamente le vamos a colocar color de relleno y vamos a escoger este amarillo. Eso es todo, hacemos clic acá, le decimos aceptar, le decimos aceptar. Entonces vemos cómo formato condicional ejecutó la fórmula sobre todos los números, pero se da cuenta que solamente estos son los números pares, o sea, los que le colocó el color, este color amarillo, ¿no? Y esto fue verdadero porque todos estos números, al ser divididos por 2, el residuo es 0, como lo habíamos expresado en la fórmula. Entonces, por esta razón, todos estos números fueron los que el formato condicional le colocó el color de relleno, porque cumplen con la fórmula que habíamos colocado en la caja de fórmulas. Entonces, ya tenemos el primer punto realizado. Miremos el segundo. Dice, aplica un color de relleno a los nombres de vendedores que son de Bogotá. Entonces, los nombres de los vendedores los tenemos en la columna vendedor. Entonces, vamos a sombrear todos los nombres de los vendedores, porque a ellos es que les vamos a aplicar formato condicional. Y vamos a nuestra ficha inicio, botón formato condicional, y vamos a hacer clic en nueva regla, y acá vamos a hacer clic en la última opción, que es utilice una fórmula. Entonces aquí tenemos que escribir una fórmula que nos verifique si esta celda, en esta celda que está en la columna ciudad, dice Bogotá o contiene la palabra Bogotá. Para ello vamos a usar la función si. Entonces vamos a decirle igual si, abre paréntesis. Entonces le decimos, si esta celda es igual, entre comillas, a Bogotá, entre doble comilla. Estas comillas no son comillas simples, sino son comillas dobles, o sea, las que están encima del número 2. Entonces le estamos diciendo, si esta celda de 10 es igual a Bogotá, punto y coma, si eso es así, que me devuelva un valor verdadero, punto y coma, y si no tiene Bogotá, que me devuelva un valor falso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta fórmula va a verificar esta celda. Si es Bogotá, la fórmula me va a devolver verdadero, y si es verdadero, entonces formato condicional le va a poner color. Pero si no es Bogotá, la función, esta fórmula me va a devolver falso, y si es falsa esa fórmula, formato condicional no le va a colocar color de relleno. Bueno, el último ajuste que teníamos que hacer con esta fórmula es quitarle el signo pesos a ese número 10, para asegurarnos de que esta fórmula se va a aplicar no solamente sobre esta celda, la primera, sino que también va a mirar la segunda, la tercera, la cuarta, y va a mirar todas las celdas de ahí hacia abajo. Entonces, una vez ya tenemos la fórmula ya terminada, ahora sí le vamos a establecer qué color de relleno le va a colocar formato condicional. Para ello hacemos clic en formato y vamos a colocar este color verde. Damos a aceptar y damos a aceptar. Entonces miremos que él verifica esta celda, y si es Bogotá, al vendedor le coloca el color verde. Entonces miremos que acá en Medellín no le colocó nada, Cali, Tunja, Medellín, Bogotá. Entonces miremos que aquí Pedro tiene Bogotá, Bogotá otra vez, Bogotá Jesús, Tunja no tiene nada, no quedó sin color, Bogotá el vendedor quedó con color, etcétera, etcétera. Quiere decir que todos los vendedores que quedaron con color verde es porque en la columna ciudad respectiva tiene la ciudad de Bogotá.
Entonces de esta manera ya tenemos este segundo punto. Ahora vamos con el tercer punto. Dice, aplica un color de relleno a los supervisores que tienen operación alquiler. Como el color de relleno hay que aplicárselo a los supervisores, supervisores es la columna que hay que sombrear y a la cual se le va a aplicar formato condicional. Entonces vamos a sombrear todos los supervisores, ahí ya los tenemos. Bueno, y una vez teniendo esto seleccionado, vamos a formato condicional, nueva regla, y luego hacemos clic en la última opción que es utiliza una fórmula. Bueno, ¿qué fórmula vamos a usar? Pues una fórmula muy similar a la del punto anterior, es decir, vamos a usar un igual si, abre paréntesis. Entonces le vamos a decir igual si la operación, o sea, vamos a partir de esta primera celda, vamos a hacer clic acá. Si esa celda es igual a alquiler, la palabra tiene que estar exactamente escrita como lo está en la tabla o en la celda. Cerramos doble comilla. Si, punto y coma, si eso es, si es alquiler, vamos a decirle a la función si que me devuelva verdadero. Y si no es alquiler, que me devuelva falso. Y vamos a quitarle el signo pesos al 10, que es el indicador de fila, porque estamos mirando la primera operación que está en D10. Entonces vamos a descongelar la fila para que esa fórmula se siga ejecutando en la siguiente fila y en la siguiente fila y en la siguiente fila hasta terminar la correspondencia con el rango que hemos sombreado. Entonces ya que ya sabemos que esta fórmula se va a ejecutar no solamente en la primera celda de la columna operación, sino que va a continuar de ahí hacia abajo hasta terminar todos los datos de la columna operación. Y una vez ya tenemos esta fórmula terminada, entonces vamos ahora sí a decirle qué color le queremos poner. Vamos al botón formato y en relleno le vamos a colocar un color, puede ser un color azul. Aceptar y aceptar. Entonces él le colocó color a todos los supervisores, a todos aquellos en donde en la columna operación les aparece como alquiler. Entonces aquí tenemos Daniel alquiler, aquí tenemos Santiago, aquí lo tenemos, también está alquiler, Marcela también alquiler, Daniel también alquiler, Santiago alquiler, Leandro acá alquiler, aquí está, etcétera, etcétera. Entonces de esta manera pues hemos usado la herramienta formato condicional, pero a través de fórmulas. Entonces si queremos volver a revisar estas fórmulas, podemos ir nuevamente a formato condicional y le decimos administrar reglas y vamos a decirle administrar reglas de esta hoja. Aquí le decimos esta hoja y miren que nos aparecen las tres reglas que hemos planteado. Si yo quiero ver alguna fórmula nuevamente, pues simplemente selecciono la regla, le digo editar regla y vuelve y me muestra la fórmula que se está aplicando en ese momento. Entonces si yo quisiera repetir la fórmula o quisiera modificarla, lo puedo hacer desde acá. Miremos la segunda fórmula, clic acá, editar regla, ahí tenemos la otra fórmula y vamos con la última fórmula, aquí la tenemos y ya tenemos esto, ya los tres puntos desarrollados con formato condicional utilizando fórmulas. En el caso de que yo quisiera borrar todas las reglas, me iría a formato condicional, borrar reglas y tendría que darle clic donde dice borrar reglas de toda la hoja, todas las reglas se borrarían y todos los colores se quitarían inmediatamente de la tabla, pero en este caso no lo voy a hacer, lo voy a dejar así tal cual como quedó. Bueno, esto ha sido todo por este video tutorial en donde hemos aprendido a utilizar formato condicional utilizando fórmulas. Nos vemos en el siguiente video.